Rápidamente vamos a ver por qué los pacientes que van a altas altitudes van a tener una disminución del volumen sanguíneo. Entonces, esto es, cuando el paciente va a altas altitudes, vamos a tener una disminución de la presión de oxígeno molecular. Ahora, la fracción de oxígeno molecular inspirado va a ser la misma, va a seguir siendo como el 21%. Pero la cantidad total de oxígeno molecular que el paciente está inspirando va a ser menor. Entonces el paciente va a tener una disminución de la presión de oxígeno molecular en el alvéolo y por tanto en la arteria. Una disminución de la presión de oxígeno molecular en la arteria. Y esto es hipoxia. El paciente va a tener hipoxemia. Y la hipoxemia suprime la liberación de aldosterona. Entonces recordemos que la aldosterona lo que hace es promover la reabsorción de sodio y promueve la excreción de potasio y de hidrogeniones. Entonces, como tenemos hipoxemia, el paciente tiene una disminución de la aldosterona, entonces el paciente va a tener una disminución de la reabsorción de sodio. Entonces, no se va a reabsorber sodio. Y recordemos la frase de a dónde va el sodio va el agua. Esto es, si no se reabsorbe sodio, no se va a reabsorber el agua. Entonces, si no se reabsorbe agua, el paciente va a estar tirando y tirando agua. Va a estar tirando agua y entonces el volumen sanguíneo va a disminuir. Esa es una de las causas, porque la hipoxemia que va a tener el paciente cuando va a altas altitudes va a ser supresión de la liberación de aldosterona. Y la otra es porque los pacientes que van a altas altitudes, como el paciente tiene hipoxemia, la compensación va a ser el paciente va a hiperventilar. Y ya sabemos que si el paciente hiperventila, va a estar sacando dióxido de carbono. Entonces, la concentración de dióxido de carbono, la presión de dióxido de carbono, va a estar disminuida. Y si tenemos una disminución de la presión de dióxido de carbono, el paciente va a tener una alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. Y la compensación de una alcalosis respiratoria, como ya lo vimos en la sección de nefrología, es tener una acidosis metabólica. Y en este caso, la compensación, o sea, la acidosis metabólica se daría por pérdida de bicarbonato. Entonces, como es un paciente que está hiperventilando y está sacando el dióxido de carbono, la compensación es el paciente va a perder bicarbonato. Esto es, va a aumentar la excreción de bicarbonato. Y como aumenta la excreción de bicarbonato, también el agua va a seguir el bicarbonato. Entonces, bicarbonato que se tira, agua que se va a tirar. Entonces vamos a tener una disminución de agua en el organismo. Por tanto, vamos a tener una disminución del volumen sanguíneo. Entonces, dos razones por las cuales los pacientes o las personas que van a altas altitudes van a tener una disminución del volumen sanguíneo. Esta es una porque la hipoxemia hace supresión de la aldosterona y entonces no se reabsorbe sodio y entonces no se reabsorbe agua. Y la otra es porque como el paciente va a tener hipoxemia, va a tener hiperventilación, va a tener una disminución de la presión de dióxido de carbono y por tanto va a tener como compensación, va a perder más bicarbonato. Y si pierde bicarbonato, también va a perder agua. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con el volumen latido? El volumen latido va a estar disminuido, porque si el paciente tiene menos sangre, es menos sangre que va a llegar al corazón y entonces es menos sangre que el corazón va a expulsar en un latido. Entonces el volumen latido va a estar disminuido. Pero como el paciente viene con hipoxemia, se va a activar el simpático y vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces recordemos que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen latido, stroke volume. Entonces el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca que va a haber aumentado por activación del simpático por el volumen latido que dijimos que disminuyó, pero aumenta mucho más la frecuencia cardíaca de lo que disminuye el volumen latido. Entonces, en suma, vamos a tener un aumento del gasto cardíaco, aunque es un paciente que va a tener una disminución del volumen sanguíneo. Entre los pacientes que van, o las personas que van a altas altitudes,
van a tener una disminución del volumen sanguíneo y van a tener un aumento del gasto cardíaco. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.